por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados. Hola, mi nombre es Juliana Gutiérrez Olarte, estudiante de sexto semestre del programa de trabajo social de la Fundación Universitaria Claretiana. En el presente video expondré los marcos de referencia o antecedentes de nuestro proyecto de investigación, que corresponde a un estudio de caso del agente social localizado en la Fundación Maupertuis, y con el cual se cuenta con una trayectoria y una contribución e impacto al desarrollo humano desde hace 32 años. En el trabajo que presentamos anteriormente, en los antecedentes mencionamos teóricos como Aristia, Max Neef, Nussbaum, Amartya Sen, Guridi, Duval-Gauche, Marx, Bourdieu, entre otros. Y trabajando tres dimensiones fundamentales que fueron prácticas sociales, que la abordaremos en esta primera parte, después desarrollo humano y por supuesto el agenciamiento social. Para exponer precisamente lo de prácticas sociales, quiero citar el artículo de los estudios sociales de la práctica y la práctica comunidad de estudio de la Universidad de Andrés Bello de Chile. Y es un artículo que presenta un objetivo de trascender al concepto tradicional de las prácticas sociales. Y es entender precisamente la práctica social como un elemento fundamental y alternativo dentro de lo social, ¿sí? Y desde un discurso más centrado, más humano, más reflexivo, más acorde con el contexto histórico, y precisamente se fundamenta en eso, una unidad alternativa para contextualizarnos en lo social. En ese marco de referenciación, dentro de la práctica social y las ciencias sociales como tal, podemos evidenciar el crecimiento y desarrollo del concepto como tal, porque no solamente es contextualizarnos dentro de lo general, sino verlo como un fenómeno desde lo microsocial. También quiero citar o tener en cuenta teorías como las que nos plantea Aristia, y es precisamente esa renovación en la teorización de las prácticas sociales, y es entenderlo como un fenómeno en el aquí, en el ahora, ¿sí? Y que obedezcan a las realidades sociales propias del contexto, mirándolo desde una perspectiva o desde una comprensión de lo subjetivo, desde el humano y desde lo social, por supuesto. Aristia también nos plantea desde la teoría de las prácticas sociales verlo como desde la particularidad, las posibilidades y los límites dentro del contexto y desde la práctica social. Entonces simplemente es una visión crítica de las teorías tradicionales, por decirlo así, de las ciencias sociales, desde una perspectiva como sociológica, y plantea también el consumo y el medio ambiente dentro de la práctica social como tal. Entonces retomamos como ese concepto donde las prácticas sociales se tienen que ver como un fundamento esencial y alternativo dentro del mundo social. En la segunda dimensión que encontramos, que es el desarrollo humano, quiero citar el artículo La dimensión económica del desarrollo humano local, la economía y la economía social y solidaria, de Luis Guridi. En este artículo se ve desde las diferentes dimensiones del desarrollo humano, entendidos como un elemento fundamental en el incremento y en el desarrollo de las posibilidades humanas, ya sean desde un contexto individual o un contexto colectivo.
Y es precisamente lo que nos quiere plantear Guridi en este artículo, donde la economía social y solidaria hace referencia precisamente a potenciar esas habilidades en el desarrollo humano. También quiero traer como referenciación teórica ese gran aporte que se da en la década de los años 90 por Max Neff, y es precisamente esa fundamentación que nos da de las 17 necesidades humanas fundamentales, sin importar la cultura, el contexto histórico, y que lo hace de una forma globalizada, simplemente con unos objetivos universales, que es la prevención, que es la participación, que es la supervivencia, la salud, todo lo relacionado con el cuidado físico, la cultura, los satisfactores básicos, entre otros. También podríamos citar a Nussbaum con las 10 capacidades que nos promueve en su teoría. Y en esta tercera y última parte de la dimensión de agenciamiento social, entender el agenciamiento social como práctica social, como nos lo plantea Pardell Carvajal, vista desde o enfocada en el sujeto y en nuestro tema de investigación, y es verlo más allá desde el mero asistencialismo, como en muchas ocasiones se ha catalogado, y verlo desde una práctica social seria, desde un desarrollo de posibilidades hacia nuevas prácticas y políticas sociales, políticas públicas, políticas sectoriales, que nos den un producto final también enfocado a la investigación y al serio contexto científico, investigativo y como trabajo como tal. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño. Hola, mi nombre es Sandra Brand, estudiante de sexto semestre de Trabajo Social de la Universidad Claritiana. En este trabajo pretendo abordar el tema de la pregunta de investigación del macroproyecto de la Universidad Claretiana, prácticas sociales de agentes y actores que contribuyen al desarrollo humano en Colombia. Empezaré por desglosar desde las teorías a grandes rasgos los términos prácticas sociales, desarrollo humano, agentes y actores sociales. Prácticas sociales, desde un concepto empírico, lo podríamos contemplar como el ejercicio de asistencia que realizan en ciertas instituciones y organizaciones que defienden la restitución de derechos y atienden a poblaciones vulnerables o con necesidades especiales. Sin embargo, desde el punto de vista teórico y según Giddens y Bourdieu, las prácticas sociales son un conjunto de actividades que constituyen el mundo social y sobre las cuales se generan estructuras sociales. Como complemento teórico al anterior, Harold Garfinkel ve las prácticas sociales como la comprensión del mundo social como resultado práctico, y Theodor Schacht como resultado de formas de actividad situadas en la praxis del mundo social. En suma, todas estas teorías confluyen en que la práctica social son un conjunto de tradiciones intelectuales con una orientación pragmática hacia el logro de resultados. Por tanto, las prácticas no solo están situadas en algunas organizaciones, como en este caso en la Fundación Moi pour Toi, de la cual estamos haciendo la investigación para el macroproyecto, sino que las prácticas sociales abarcan la praxis de todos los microsistemas o microsociedades, y teniendo como base epistemológica los conceptos de campus y de hábitos. Según Giddens y Bourdieu, son campus un sistema de posiciones sociales en lucha, y hábitos un sistema subjetivo de expectativas y predisposiciones. Así pues, que las prácticas sociales no están situadas simplemente en organizaciones e instituciones que realizan asistencia social, sino que están como a lo largo
y ancho de todos los territorios en los cuales interactuamos los seres humanos. El segundo concepto teórico del que hablaré en este marco teórico será el desarrollo humano. Según Nussbaum y Sen, consideran que el desarrollo humano tiene que mirar más a la creación de las condiciones de posibilidad para superar la pobreza y la inequidad, porque ellas impiden el desarrollo de las libertades. Rechazan el desarrollo humano como un concepto utilitarista de enfoque cuantitativo que se fija solo en la producción de capital más que en el bienestar de los sujetos de una sociedad. Para explicar lo anterior, mencionaré las 10 capacidades que, según Martha Nussbaum, son las que sientan las bases del verdadero desarrollo humano, compatible con los conceptos de humanización y comunión con los recursos naturales. Estas 10 capacidades son vida, salud, integridad física, sentidos, emociones, razón práctica, afiliaciones y otras especies, como poder vivir una orientación ecológica cercana y respetuosa con los animales, las plantas y el mundo natural, el juego y el control sobre el propio entorno. Masniff no estaba muy lejos del postulado de Nussbaum, con la propuesta de desarrollo a escala humana, cuyo protagonista básico son las personas. Entonces podemos ver cómo ellos, tanto Masniff como Nussbaum y Sen, tienen un postulado de desarrollo humano en el cual el centro son las personas y no el capital. Y con esto no queremos apartar el capital de lo que es el desarrollo humano, puesto que el capital es un elemento importante dentro de este desarrollo, pero lo que Martha Nussbaum, Amartya Sen y Masniff nos postulan es que es el ser humano el que debe estar en el centro de ese desarrollo para que no sea deshumanizado como el que tenemos que asistir en nuestras épocas, en la cual se ha colocado a primero la economía, la producción, el capital antes que las libertades y los derechos de los seres humanos. El tercer concepto teórico a desarrollar es el agenciamiento humano. Para ello nombraré la teoría de las capacidades en Amartya Sen, donde afirma que una mayor libertad aumenta la habilidad de las personas para ayudarse a sí mismas y también para influir en el mundo. Estos temas son centrales para el proceso del desarrollo. Como hablamos en la parte anterior del desarrollo humano y el desarrollo de las 10 capacidades de Martha Nussbaum, es muy difícil que una persona que no tenga estas capacidades muy bien desarrolladas, es muy difícil que pueda ayudarse a sí misma y que pueda ayudar a otros. En el caso de Alsop y Bertelsen, ellos hablan del agenciamiento humano como un empoderamiento, una expansión de la agencia. Describen el empoderamiento considerando dos componentes. El primero podría ser pensado como una expansión de la agencia, la capacidad de actuar en función de lo que una persona valora y tiene razones para valorar. El segundo componente de empoderamiento se enfoca en el ambiente institucional, el cual ofrece a las personas la oportunidad de ejercer su agencia de manera provechosa. El agenciamiento humano es una subcategoría de las prácticas sociales con relación a la Fundación Moi pour Toi, que es una microsociedad en la cual el campus que conforma la gente en mención con los actores tiene en sus prácticas una relación directa con el desarrollo humano enfocado en los 10 principios de Nussbaum, y por tanto el hábitus no es una lucha de posiciones encontradas con los otros actores, sino una lucha de expectativas en constante renovación. Entonces diríamos que una buena práctica social enfocada en las 10 capacidades de Nussbaum y en el desarrollo de las libertades de Amartya Sen empieza por el agenciamiento humano, porque primero me agencio, después agencio para los demás. En esa vía estoy construyendo desarrollo humano y estoy
en el tejido de una buena práctica social. Hacemos una muralla juntando todas las manos, los negros sus manos negras. Conceptos como práctica social, agente, campo, hábitus, capacidades, funcionamiento, son conceptos que nos encontramos muy a menudo en textos que nos refieren las prácticas sociales y el desarrollo humano. Pero, ¿por qué son tan repetitivos estos conceptos? En primera medida, miremos el concepto de práctica social. ¿Qué es práctica social? Práctica social se puede definir como la manera, como un conjunto de acciones que desarrolladas por un agente social logran realizar cambios en determinados grupos o individuos. Pero, ¿por qué al concepto de práctica social se le vincula el concepto de agente? Porque si no hay un agente que desarrolle estas acciones, no se puede dar la práctica. La práctica no es en sí sola social. La práctica requiere del agente que la impulsa y de los otros actores que están inmersos en ese contexto, que necesitan rescatar y resaltar sus potencialidades, rescatar lo que los puede llegar a mantener útiles y en conjunto les puede aportar a la mejora de sus condiciones. Entonces, estos conceptos no se pueden desligar. Pero hay otro concepto que es también muy profundo y es el concepto de hábitos. ¿Qué es el hábitus? Es esa parte que impulsa al agente social a que realice acciones en favor del otro. Es como se diría el impulso, el motor que como persona, como individuo, ¿sí?, como ser social que visualiza al otro de una manera más profunda y espiritual, hace que eso lo impulse a querer ayudar a ese otro y a generar acciones en favor de esa ayuda. Capacidades es un concepto muy tratado dentro del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque es precisamente la práctica social realizada por este agente, ¿sí?, la que quiere ayudar y promover el desarrollo de capacidades en los individuos. Pero ¿quiénes son estos individuos? ¿De dónde salen? ¿A dónde pertenecen? Bueno, ahí entonces encontramos el concepto de campo. Campo, para el caso de la práctica social y el desarrollo humano, se define como determinado grupo social, los grupos sociales que se han formado. Y estos grupos sociales a su vez tienen como una jerarquización, unos que están en un nivel más alto a nivel socioeconómico e incluso cultural que otros. Entonces, para este caso, aquellos que están en un nivel sociocultural y económico más alto serían los dominantes, y los otros que están en un nivel sociocultural y económico menor serían los dominados. Entonces el concepto de campo se direcciona es hacia esto, hacia esos grupos sociales que están marcados por características muy particulares y donde estas características se simplifican en relaciones de poder. Entonces estos conceptos, si lo observamos, estos conceptos están unidos entre sí, se entrelazan entre sí. Y estos conceptos llevan a un funcionamiento social. Este funcionamiento social es en sí ese conjunto de prácticas que se realizan y que dan
a esos individuos en conjunto con el ambiente en el que ellos se están desenvolviendo, le dan respuesta de manera particular a las demandas y necesidades que estos tienen.